Bienvenidos a Campeones de la Verdad. Una vez más, estoy muy contenta de poder tener al pastor John Gómez con nosotros. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema urgente, necesario y humano a la misma vez. Lo que muchos de las personas, pero también de nuestras iglesias están sufriendo en este momento en silencio. Así que creemos que es un tema importante y de eso vamos a conversar. Pero queremos primero pedir la dirección de Dios una vez más, aunque ya lo hicimos, para que esta conversación sea dirigido también por Él. ¿Nos puede dirigir en oración, pastor? Claro que sí. Oremos. Nuestro Señor y Padre Celestial, agradecemos esta oportunidad de conversar sobre estos temas. Queremos pedir, por favor, que nos acompañes con tu presencia, Señor, que lo que hablemos pueda servir para alguna de las personas que nos escucha, sus familias, y que podamos prepararnos y recibir esa libertad que solamente tú nos puedes dar. Amén. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, pastor. El pastor John Gómez vive en Bogotá, Colombia, trabaja en Bogotá, Colombia, es pastor por 15 años, tiene una maestría en psicología familiar. En terapia familiar. Terapia familiar y una especialidad en adicciones, que ese es el tópico que vamos a abordar esta tarde. Pastor, quizás una introducción de estos 15 años de su ministerio. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención y por qué las adicciones y por qué usted considera, yo considero muy importante, por qué usted considera es importante hablar de esto en nuestras iglesias? Ok, bueno, el Señor nos ha permitido acompañar personas durante todo este tiempo. Uh-huh. En la iglesia tenemos la oportunidad de visitar los hogares, de hablar con muchas personas, y en el diálogo con las personas nos encontramos que existen problemas familiares. Aún en el grupo de los creyentes, problemas entre los esposos, entre padres e hijos, con la familia que uno vive. Así que no somos ajenos a esa realidad. Lo mismo ocurre con relación a las adicciones. Sí, podemos enfrentar en nuestras congregaciones problemas de uso inadecuado de sustancias, también de comportamientos, y muchas personas sufren en silencio. Así como lo mencionabas hace un momento, son muchas las personas que están luchando con algo tan fuerte como es una adicción y de pronto no tienen como esa tranquilidad de hablarlo, tienen temor de decirle a alguien, temor de que si mencionan lo que les está ocurriendo sean removidos de sus funciones en la iglesia o que pierdan esa amistad con otras personas. Así que sí es una realidad que vivimos, tanto situaciones familiares como situaciones de adicción, y vale la pena conversar sobre esto y tomar algunas ideas que nos puedan servir en nuestra vida. Bueno, pensando en el tema, ¿nos puede dar una definición? Quizás una definición primero psicológica y después espiritual de qué es la adicción. Ok, sí, realmente las dos cosas están muy conectadas. No podemos separar al ser humano en su parte psicológica, en su parte espiritual, social, física. Todo esto está interconectado. Cuando hablamos de una adicción, de paso, ¿no? El término adicción cada vez está más en desuso. Es un término que usamos como referencia, pero hoy en día hablamos de uso inadecuado o problemático de una sustancia o un comportamiento inadecuado. ¿Por qué? Porque el término adicción es un término muy discriminatorio. Sí. ¿Sí? Cuando alguien dice es que tú eres un adicto, ya la persona recibe una carga emocional frente a eso. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de una adicción o de un uso problemático, debemos tener en cuenta que es cuando una persona se le salió de las manos, si pudiéramos decirlo en estos términos, usar una sustancia o un comportamiento. ¿Sí? En términos, digamos, de la mente, el cerebro tiene un sistema de recompensa y diríamos que una adicción es una alteración del sistema de recompensa.
De forma biológica, hoy en día se considera la adicción como una enfermedad. Así como alguien puede enfrentarse a diabetes, hipertensión, Wow. cáncer. La adicción se considera una enfermedad del cerebro y de esa forma debe tratarse. A nivel espiritual, sabemos que el Señor quiere que seamos libres. Uno de los primeros regalos que Dios le dio al ser humano fue el regalo de la libertad. Sí. Y lo que hacen las adicciones es quitarnos la libertad. Nos hacen esclavos de una sustancia o de un comportamiento. Y como mencionaba, todo está conectado. Cuando se afecta nuestra parte espiritual por una adicción, se afecta nuestra parte psicológica, se afecta a nuestra familia, nuestra salud física, así que todo está conectado allí. Wow, ok. Y como esto las personas lo viven, lo vivimos en silencio, ¿será que hay algunas señales que familiares, esposos, esposas, padres, líderes en nuestra iglesia pueden percatarse sobre una persona que quizás está sufriendo? Ok, a mí me gustaría primero referirme a lo que la misma persona puede identificar que está pasando de ser un uso normal, por así decirlo, a un uso problemático. Bueno, de paso, como creyentes, intentamos vivir una vida libre de sustancias adictivas. Sí. Es decir, no usamos licor, no usamos drogas en ninguna forma. Bueno, no estamos hablando aquí de las drogas que envían los médicos, ¿cierto? Sí. De los medicamentos, sino las que se usan, y esto entre comillas, de forma recreativa. Hablamos de esas en específico. Vivimos una vida libre de drogas. Fuera del grupo de los creyentes o de acuerdo a otros credos religiosos, pues las personas pueden usar alguna sustancia como el licor u otra sin que esto tenga una carga pecaminosa, por así decirlo. Okay. Entonces, hablamos de adicción cuando el uso de esta sustancia o de este comportamiento se empieza a salir de control. Es decir, ya no estoy yo diciendo voy a usar esta sustancia, esta cantidad hoy, sino que ahora se empieza a salir de control. Mi cuerpo me pide usarla. No quiero usarla porque sé que me está causando problemas en mi familia, en mi trabajo, problemas espirituales, pero aunque quiero parar, ya no puedo parar. ¿Sí? Entonces, digamos que allí se trasciende de usar a una adicción. Lo mismo debemos hablar como de esas dos ramas. Tenemos las adicciones a sustancias y las adicciones a comportamientos. ¿Sí? En cuanto a sustancias, podríamos nombrar muchísimas. Sí. ¿No? Y en cuanto a comportamientos también. ¿Sí? Como hoy en día estamos viviendo adicción a internet, redes sociales, uso de contenido erótico, apuestas, videojuegos y así como muchos otros comportamientos. Así que eso es realmente lo que ocurre, ¿no? Ahora, ¿qué papel juega el trauma o el dolor emocional en el desarrollo de una adicción? Pues mira que esa pregunta es muy valiosa porque está totalmente conectado en nuestra área emocional con lo que ocurre con las adicciones, ¿sí? Así que una persona que enfrenta una adicción puede estarse enfrentando a una situación emocional de forma paralela. Sí. Y eso interactúa. Entonces, es lo que desde adicciones llamamos comorbilidad o llamamos patología dual. ¿Qué significa eso? Aparte de la adicción, tengo una situación de base como una enfermedad mental o una situación emocional. Por colocar un ejemplo, empiezo a usar una sustancia o a tener un comportamiento, a acceder a cierto contenido o muchas horas en internet, por colocar un ejemplo, porque estoy muy triste. Sí. Entonces, para manejar esa tristeza, uso esta sustancia o este comportamiento. Pero lo que ocurre es que el usar esta sustancia, en vez de calmar mi sistema emocional, lo que hace es, puede que por un momento nos quite, por así decirlo, esa depresión, pero luego la aumenta. Se genera ese efecto, por así decirlo, como rebote. Entonces, está interactuando todo el tiempo.
Por eso cuando tratamos las adicciones, no solamente nos enfocamos en la adicción, sino que debemos darle una mirada. ¿Cómo está la familia en que la persona vive? Si requieren terapia familiar. ¿Cómo está la parte emocional? La persona posiblemente necesite un acompañamiento específico en psicología o en psiquiatría, o necesite un tratamiento médico para complementar estos dos aspectos. O sea, respondiendo a tu pregunta, están muy unidos. Las dos cosas interactúan de una forma impresionante. La adicción me lleva a que mi situación emocional de base crezca o aumente, y mi situación emocional me puede llevar a aumentar la adicción. Sí. Ahora, ¿por qué cree usted que en nuestras iglesias tenemos dificultad a hablar abiertamente sobre este tema? Porque usted mismo lo dijo, es estigmatizado, ¿verdad? La palabra adicción. Me imagino mucho más en nuestras iglesias también, solo al escuchar como pensamos en una persona mala. Am, ¿Por qué nos cuesta en la iglesia hablarlo más? Yo creo que las razones que has dado en la pregunta, ahí hay una gran respuesta frente al tema. La adicción es visto como algo malo, Ujú. ¿sí? Por eso que te mencionaba hace un momento y que les mencionaba acerca de verlo como una enfermedad, empieza a cambiar las Ujú. cosas, ¿sí? No nos ponemos bravos o no discriminamos a una persona que tenga diabetes, Correcto. no discriminamos a una persona que tiene hipertensión Ujú. o una persona que tiene una obesidad mórbida. Claro, alguna persona puede decir, usted tiene diabetes porque está consumiendo mucho azúcar, o usted tiene obesidad porque está comiendo más de lo que necesita. Es decir, siempre alguien puede de pronto Sí, juzgar a una persona por esa condición que está viviendo, y seguramente algo de nuestra salud o mucho de nuestra salud tiene que ver con nuestras decisiones. sí. Lo mismo ocurre con el tema de las adicciones. Algo que primero le gustaba a la persona, luego se le salió de control y ahora empezó a ser muy dañino para sí. Entonces, en ese sentido, hablar de esos temas no es fácil. Mm, Sí, no es fácil, ni en la iglesia, ni en casa, que una esposa reciba la noticia que su esposo es adicto a cierto contenido en Internet. Puede que no sea agradable para esa persona escucharlo. Para una madre, escuchar que su hijo tiene problemas con una sustancia no es algo agradable. Lo mismo. Imagínate un líder de la iglesia, un líder que tenga años, o una líder de la iglesia que tenga muchos años sirviendo, y que un día le comente a alguien y le diga, miren, yo tengo problemas con esta sustancia o con este comportamiento. mm, Inmediatamente dirían, esta persona no debe estar ahí, sí. ¿sí? La persona pierde su posición, por así decirlo, su función en la iglesia, en casa empieza a experimentar problemas, y por eso da mucho temor hablar sobre esto. Lo cierto es que es una realidad silenciosa que vivimos. Ujú. En otras palabras, es posible que alguna de las personas que nos esté escuchando, viendo, esté experimentando en silencio dificultad en esta área. Ujú. Y si es así, vale la pena mencionarte desde ahorita que en el Señor hay poder para dejar atrás las adicciones. Amén. Seguramente requerirá mucho trabajo nuestro, ir a citas, realizar muchas actividades, cambiar nuestro estilo de vida, cambiar nuestro horario, nuestra agenda, Sí, cambiar de lugares, posiblemente de algunas amistades, sí. pero en el Señor encontramos el poder para hacerlo. Así Amén. que, aunque es un tema difícil, yo diría que es tan difícil como cualquier otra situación que se puede salir de control. Sí. No es fácil que una persona diga, tengo problemas de infidelidad o tengo problemas con el robo o algo así, ¿no? Porque son aspectos muy negativos para la vida. ¿Cuál es el problema de la adicción? Que nos daña, ¿sí? Por eso da como temor hablar sobre ese tema. A alguien que tiene su trabajo, que tiene su familia, que tiene su vida y ahora se engancha a una adicción, puede perder todo esto. Y por eso da tanto temor. Lo Sí. importante es decir aquí tal vez, no podemos seguir sufriendo esto en silencio. Es necesario buscar ayuda, pedirle a Dios que nos dé la fuerza para tratarnos esta enfermedad que puede estar viniendo en nuestra vida, y buscar la libertad que hay en Cristo Jesús. Amén. Ujú. Amén. Am,
también escuchamos esta semana que no solo la persona que está sufriendo en silencio, o sea, am, digamos, sufre, no por ser redundante, como, pero sino toda su familia, todas las personas que le rodean, también sufren, como las personas me dicen a mí, tengo muchas amistades no cristianas, o sea, lo que yo hago, yo lo estoy haciendo, yo no le estoy dañando a las Ujú. personas, yo no estoy afectando a nadie, entonces lo hago porque no daño a nadie. Pero en este sentido, la adicción daña a todos. Mira que ahora que estás mencionando esto, no respondí totalmente la pregunta de las señales. Ujú. Cuando me preguntaste de las señales que podía ver la familia. Sí, Entonces me gustaría mencionarlo porque no se nos olvida. claro. Entonces les hablaba, las señales personales, notar que una situación se está saliendo de control para mí Ujú. mismo. Algo que me gustaba, ya lo estoy haciendo no porque me gusta, sino porque si no lo hago, me descontrolo. Se altera mi estado de ánimo, me siento mal. Entonces, si estamos notando eso en nuestra vida, es un indicador o una señal de que algo puede estar pasando de un simple gusto a convertirse en algo adictivo. Sí. Eso mismo puede ver la familia. Es un ejemplo. Si la familia ve que nuestro ánimo, nuestro estado de ánimo cambia de un tiempo para acá. Éramos personas muy alegres, muy sociables y de un Ujú. momento a otro empezamos a ser retraídos, teníamos amistades y de un tiempo para acá ya no nos interesa estar con ellos. O al contrario, éramos personas muy calmadas y de un momento a otro muy extrovertidos. Es decir, esos cambios en la parte emocional, en lo normal, si pudiéramos llamar de alguna forma, que somos, en lo constante que somos, nos pueden indicar que algo está pasando. Si empezamos a ver que nuestro ser querido empieza a tener problemas de dinero, Mm. posiblemente esté usando una cantidad de dinero para conseguir una sustancia o para pagar algún contenido en internet o para apostar o invertir en aspectos que pueden hacerle daño, ¿sí? Ujú. Entonces, esas son como algunas señales, cambios en el estilo de vida, cambios en el estado de ánimo, problemas financieros, problemas familiares, aunque son síntomas que se pueden aplicar a diversas causas, podemos también asociarlos al tema de las adicciones, ¿sí? Sin dejar por un lado, de un lado lo físico, ¿sí? Notamos que nuestro ser querido se empieza a afectar físicamente. Si era, digamos, gordito, empieza a bajar mucho de peso o al Ujú. contrario, empezamos a ver esos síntomas. Encontramos también en su bolso o en casa alguna sustancia que no conocemos. Esos son algunos señales que nos indican que algo está pasando. ¿Podría repetirme la última pregunta que ya perdí la idea? No, creo que yo solo estaba comentando Ok, y ok. después usted se acordó de la Ok. pregunta que no había Perdóname, perdón. respuesta. Am, bueno, las estadísticas, las definiciones, todo eso son bueno, pero para mí lo que más impacta son las historias de las personas Ujú. que han superado alguna adicción. Y nos puede contar sobre una historia respetando toda confidelidad, de una persona que sufrió con esto y ahora está viviendo una vida libre. Ok, podríamos hablar de muchos casos sin Ujú. mencionar, digamos, un nombre, pero de forma general podría decirles, una persona que está con un problema de adicción enfrenta problemas en su trabajo, enfrenta problemas en su familia, problemas en su salud, pero también en sus motivaciones, se le pierde como ese sentido a la vida. Sí. Entonces, he conocido varias personas que han perdido todo esto o parte de todo esto. Yo siempre le pregunto a las personas cuál es tu fondo, ¿sí? En el sentido de qué tiene que pasar en tu vida para que busques ayuda. Wow. Por la gracia de Dios, he conocido personas que han vivido situaciones muy difíciles, pero han logrado salir de esto. Y aquí debo resaltar el impacto y la bendición que es pertenecer a una comunidad cristiana, ¿sí? Porque ser creyente tiene un impacto en un proceso de adicciones. Algo de lo que nosotros decimos, junto a la terapia de adicciones, junto al acompañamiento psicológico, al acompañamiento psiquiátrico, al acompañamiento médico,
y familiar está la parte espiritual, ¿sí? Asistir a una congregación, escuchar temas cristianos, pertenecer a un grupo de jóvenes o de adultos, involucrarnos en actividades de servicio, Ujú. como ayudar a otras personas de forma espiritual o también en jornadas de servicio a la comunidad, visitando adultos mayores, niños con dificultades. Todo esto, estar en un ambiente cristiano, nos ayuda en ese proceso. Entonces, Sí. podría hablarte de varias personas que han luchado con esta situación y luego los ves en la iglesia contentos, tranquilos, sobre todo con esa sensación que están haciendo las cosas bien. Wow. ¿Sí? Así que por no hablarte de un nombre, podría decir en esto que te estoy mencionando o citar a muchas personas que han logrado dar esos pasos pequeños. De paso, así se trabajan las adicciones. Mm. No es tal vez con grandes pasos, pero Sí. con pequeños pasos. Pasos como voy a organizar mi día. Entonces, a las 7 de la mañana voy a hacer esto, a las 8 voy a hacer lo otro. No se trata de estar todo el día ocupado, pero sí tener todo organizadito. Pasos pequeños como orar, como leer la Biblia, como asistir a la iglesia, luchar por mi fe, ir a terapia. Son cosas que empiezan a sumar y empiezan a dar resultado. Sí, ¿Sí? algo que nos parece como que no daría resultado, una rutina. Ujú. A mí me ha dado mucho resultado. Yo pasé por un tiempo muy triste en mi vida y lo que más me ha ayudado ahora es tener mi rutina de a qué horas me voy a acostar, a Ok. qué horas me voy a levantar, pero sobre todo tener mi devocional, orar, ser agradecida y mucho más de eso, como servir en la iglesia, te quita el enfoque en ti y en lo que tú estás pasando a enfocarte a los demás. Ujú. Y como que eso le da una motivación, un nuevo sentido a la vida también. Sí, mira, y hay que tener en cuenta, cuando hablamos de una adicción, estamos hablando algo que es un tema espiritual, Mm, pero que trasciende también a lo espiritual. En sí, otras palabras, afecta mi vida espiritual, pero como decíamos, afecta mi vida familiar, afecta mi trabajo, afecta a otras áreas, y por eso necesitamos ser acompañados de forma interdisciplinaria. ujú, Es decir, la parte espiritual, por supuesto, nos ayuda y en el Señor tenemos la victoria. sí, Creemos en eso, por eso somos creyentes amén. cristianos, ¿cierto? Creemos en la Biblia, creemos en el poder del Señor, pero que también el Señor usa instrumentos humanos para la sanidad del mundo, Claro. ¿sí? Y entonces vale la pena acudir al médico, vale la pena buscar ayuda específica en el tema de las adicciones y junto con ese apoyo espiritual podemos alcanzar grandes resultados, tanto para ahorita como para la eternidad. Mm, Ujú. bueno, tengo muchas más preguntas que no vamos a conversar porque ya se nos acabó el tiempo, pero quiero, una última pregunta sería, ¿qué pasos podemos tomar como líderes en la iglesia, como comunidad, para poder hablar de esto para que las personas se sientan con más, quizás con seguridad Ujú. de que decirle a alguien, pedir ayuda a alguien en nuestra iglesia, no va a ser rechazado, sino que va a ser ayudado en ese momento que pida ayuda? Ok, mira, sobre eso es importante prepararse. Mira, lamentablemente, mucho de lo que se cree sobre las adicciones es incorrecto, o por lo menos no es del Mm, todo cierto. Entonces tenemos ideas concebidas en nuestra mente o que las hemos escuchado, sí, prejuicios. ujú, que cuando las aplicamos, en vez de ayudar, podemos estar haciendo daño. Entonces, Ajá. la primera recomendación para una persona y para una iglesia que quiere ayudar a los demás en esta área es prepararse. La Ujú. iglesia tiene varios materiales que son muy interesantes. Recuerdo por lo menos uno, Ok. dice, soy cristiano y tengo una adicción. Es un libro que la iglesia tiene. Es maravilloso. Habla de diferentes adicciones, de sus síntomas, da algunas ideas de cómo tratarlo. Así que diría como buscar esos materiales, capacitarse. Mm, Una iglesia puede invitar a una persona que conozca el tema, que esté formado en esta área,
para recibir algunas sesiones de, sí, precisamente como de información. Creo por lo menos esta semana hemos hablado temas muy pequeños, Sí. pero sé que eso le ayuda a las personas a tener una visión diferente sobre las adicciones y Ujú. a brindar como un primer auxilio. Cabe destacar, eso es lo que debemos hacer, como escuchar a la persona, brindarle un primer auxilio, acompañarlo, pero remitirlo a donde puedan Sí. tratarlo de una forma adecuada, porque hay mucha desinformación sobre este tema. Ujú. Creo que eso es muy, muy importante. Ahora, ¿cuál sería su mensaje ahorita, su último mensaje para una persona que nos está viendo, que está batallando quizás con Ujú. una adicción por ya mucho tiempo, que quizás no ha llegado a su fondo, pero para que no llegue a su fondo, ¿cuál sería su mensaje? Mi mensaje sería, en el nombre de Cristo podemos salir de una adicción, Amén. ¿sí? Podemos dejar atrás cualquier situación que se nos está saliendo de control y se está convirtiendo en algo problemático o adictivo. Yo diría, una de las estrategias del enemigo es hacernos quedar solos, Hmm. porque solos nos puede atacar, Sí, solos nos puede destruir. Pero cuando estamos en una comunidad como la iglesia, ahora el enemigo tiene menos posibilidades de hacernos daño. Lo peor que puede hacer una persona que está enfrentándose a una adicción es quedarse solo, hmm, ¿sí? No, hay que buscar ayuda. Em, Pueden haber como muchos temores, pero ahí es donde viene el riesgo y el beneficio. El riesgo de que sigas callado o callada si estás enfrentando una situación de adicción es altísimo. sí, Y los beneficios que pueden ocurrir en nuestra vida si buscamos ayuda, pues son también muy valiosos. Así que mi orientación, mi consejo sería, no sufran en silencio. Claro, hay que buscar personas adecuadas que puedan acompañarnos, porque posiblemente si alguien no maneja bien esto, se enfrente a sí, sí. discriminación, antes que ser una ayuda, ahora lo juzguen, Ujú. lo rechacen y la persona puede decir, pero busqué ayuda y fue todo lo contrario. Entonces, como buscar personas capacitadas en el tema, pero sobre todo no dejar como si nada pasara, sino buscar ayuda. O sea, Sí. no puedes pasar mucho más tiempo enfrentándote solo o sola a esto. Es necesario buscar ayuda. Bueno, muchísimas gracias, Pastor John Gómez. Vamos a poner toda su información en el video, en la edición. Usted trabaja junto a su esposa Así es. como terapeuta familiar, así que si alguien lo quiere contactar o le quiere hacer una pregunta, lo va a poder hacer. Vamos a poner su información en el video y como siempre a todos los que nos ven en este canal. Siempre mi esposo y yo oramos por cada una de las personas que se suscriben, que ven, que comentan y en este video no va a ser la excepción. Así que siempre orando por ustedes. Que Dios les bendiga y nos vemos en otro video.